nuestra intención. Espero poder reparar de alguna manera esa larga espera, considerando el valor que tiene el tiempo. Mi intervención va a tratar de forma global la reparación del daño corporal. Lógicamente, dentro del margen de tiempo de 1 hora no voy a poder tratarlo todo, pero sí voy a intentar tratar varias cuestiones que creo que no son suficientemente conocidas y varias cuestiones que creo que puede ser de interés el trasladarlas a todos vosotros. Los temas que voy a tratar genéricamente son aquellos en los que puede haber una reparación del daño. Dentro del ámbito laboral podemos recurrir al recargo de prestaciones. Con frecuencia tenemos un accidente de trabajo del que se suele asociar con mucha frecuencia una sanción administrativa por falta de medidas de seguridad y vinculada a esa posibilidad surge con marcada frecuencia la posibilidad de articular la solicitud de la reparación del daño en el ámbito civil. También junto a esa circunstancia cabría solicitar la posibilidad de reclamar una indemnización por el daño moral, cosa que es posible a raíz de la relativamente reciente ley de la jurisdicción social, con una doble posibilidad: reclamar por el daño producido y en una segunda opción, probablemente menos conocida y menos explorada, una indemnización con carácter disuasorio o preventivo. Creo que se trata de una materia particularmente interesante dentro del ámbito laboral, donde es extraordinariamente frecuente pues, el pleito del finiquito que no supera los 1.000 euros. En este marco podemos encontrar la posibilidad de articular reclamaciones que pueden tener una cuantía considerable si podemos articularla de forma adecuada, agotando todas las posibilidades y todas las herramientas de que disponemos. Probablemente podemos ofrecer un mejor servicio a la persona a la que se representa. Comienzo haciendo alusión a la opinión que tengo de la jurisdicción laboral. Probablemente alguno compartirá conmigo que tradicionalmente la jurisdicción social ha sido un poquito cicatera a la hora de reparar el daño causado. Yo cuando pienso en la jurisdicción social, a mí se me viene la idea, a mí me recuerda a este personaje, seguramente lo conoceréis, es Mr. Scrooge, que es el protagonista de una novela, famosa novela de Charles Dickens, que se llamaba Cuentos de Navidad. Este personaje era un personaje egoísta y avaricioso. Yo cuando hablamos de la jurisdicción social me viene esta imagen y en el fondo es una novela que critica, la interpreta como una condena del capitalismo del siglo XIX que hacía especial, en el que se valoraba especialmente el acopio de bienes. Esa es mi impresión personal, pero hay razones que justifican, hay razones históricas que justifican por qué la jurisdicción social tradicionalmente ha sido más parca a la hora de indemnizar el daño causado. El criterio lo tenemos en la propia ley de accidentes del año 1900. Esa ley marcó el futuro de la posibilidad de reclamar el daño dentro de la jurisdicción laboral. ¿Qué ocurre? ¿Por qué eso es así? Esa norma parte de un pacto en el cual el empresariado se plantea una cuestión: voy a reparar el accidente de trabajo siempre, independientemente de que yo como empresario tenga responsabilidad o no. Si yo voy a reparar el accidente de trabajo, las consecuencias del accidente de trabajo a través de unas prestaciones que yo aseguro con mi patrimonio, tiene que ser a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Eso es a cambio
de no reparar íntegramente todo el daño provocado. Por eso tenemos un acuerdo que, en el fondo, la ley lo que traduce es una especie de pacto social, del cual se deduce que no va a haber una situación encorsetada en la cual el trabajador no va a poder reclamar el daño causado. Eso va a ser así prácticamente durante todo el siglo XX. Y eso da lugar a una situación, a lo que se conoció como guerra de jurisdicciones. Resulta que el abogado laboralista huía de la jurisdicción laboral por una razón muy sencilla. La jurisdicción civil tenía reparación íntegra del daño, mientras que en la jurisdicción social había una rebaja de las indemnizaciones que pudieran aplicársele, de manera que en ocasiones se podía llegar incluso al contrasentido de que un trabajador accidentado al que se le reconocía una prestación de incapacidad permanente, aplicándole los descuentos de seguridad social, podía resultar incluso que resultara un saldo deudor favorable a la empresa, de manera que la cantidad final a reclamar sería cero. Eso genera una situación dificilísima de explicar. ¿Cómo se le explica a un ciudadano que si tú entras por la puerta de la izquierda, jurisdicción civil, va a tener una reparación íntegra del daño, mientras que si entras por la puerta de la derecha, mismo caso, mismo accidente, resulta que tu indemnización se va a ver seriamente rebajada porque se le aplica el descuento de prestaciones? Eso fue lo que la doctrina denominó como pelea de gallos. Los gallos representan las salas de lo civil y de lo social en aquel tiempo. Ganaba el gallo rojo al gallo blanco, que era la jurisdicción social, porque casi todo se redirigía hacia la jurisdicción en la que había una reparación integral del daño. ¿Qué quedaba en la jurisdicción laboral? Pues prácticamente aquellos pleitos difíciles en los cuales la dificultad o la posible concurrencia importante de culpas por parte del trabajador hacía que en un momento dado nos pudiésemos estar jugando las costas en la vía civil. Por tanto, la situación era extraordinariamente restringida hasta un momento clave. Ese momento es la sentencia del 17 de julio del año 2007, en la que se dicta una sentencia por el magistrado de la que es ponente don José Manuel López García de la Serrana. Por cierto, en unos tiempos en los que se critica bastante a la judicatura, probablemente también habría que reconocer cuando juristas insignes como el que menciono y el que ven en pantalla, facilita y hace posible un sistema de reparación más justo como el que ahora está en vigor, en el que es posible la reparación íntegra del daño. A partir de esa sentencia se puede reclamar por diferentes conceptos, se pueden dividir por conceptos las diferentes opciones reclamables, y eso lleva finalmente a que con la nueva ley de la jurisdicción social todo se redirija todos los pleitos derivados de reclamaciones asociadas al accidente de trabajo queden residenciadas en la jurisdicción social, y a partir de ahí se produce algo que era deseado por todos durante mucho tiempo, que era la posibilidad de reparación íntegra del daño dentro de la jurisdicción social. Esa es la situación actual. Aterrizamos pues en esa situación y comenzamos a comentar la primera de las tres grandes posibilidades de reclamación. Hablamos del recargo de prestaciones. Se trata de una institución bastante discutida y discutible. Si hablamos de su sentido, tendríamos que remitirnos a su origen histórico. Decía el historiador Pierre Vilar que para conocer el presente es con frecuencia imprescindible conocer el pasado. Esta institución aparece en la Ley de Accidentes de Trabajo del año 1900 a que he hecho mención, y aparece por dos motivos. El primero, porque no existe ninguna norma relativa a la seguridad.
Por tanto, hay accidentes gravísimos. Ninguna máquina está diseñada para intentar evitar el riesgo, está diseñada para producir. No existe ninguna ley de prevención de riesgos laborales. Lo que se hace es sancionar a aquellas empresas que con un comportamiento no responsable, digamos, favorecieran el que se produjeran accidentes de trabajo. Si no cumplen medidas de seguridad, te pongo un recargo. Primer motivo. Segundo motivo, las prestaciones eran clarísimamente insuficientes. No solamente hablamos de un sistema de reparación objetivo en el que solo tengo prestaciones. Pongo un ejemplo. Trabajador que pierde una pierna y tiene que andar con muletas el resto de su vida. Eso sería una incapacidad permanente absoluta. Según la ley de 1900, era una indemnización de 2 años de su salario. Pensad la tremenda situación de necesidad a la que se ve abocado. Por tanto, te pongo un recargo de prestaciones que va a contribuir a que tu situación mala sea un poquito menos mala. ¿Cuál es la situación de hoy en día? Pues es claramente diferente. Tenemos una ley de prevención de riesgos laborales a la que se asocia una ley de infracciones en el orden social. Si hay infracciones en materia de seguridad, tiene la correspondiente sanción. ¿Qué plantea la doctrina? Si se sanciona por un motivo, por un determinado motivo, se impone una sanción administrativa, no puede, si no infringimos el principio non bis in idem, simultáneamente y por el mismo motivo, aplicar el recargo de prestaciones. Y segundo motivo que provocó la aprobación del recargo, las prestaciones eran insuficientes, no se podía reclamar el daño causado íntegramente. ¿Cuál es la situación actual? Las prestaciones cubren de una manera permanente una situación de necesidad, primer elemento, y segundo, existe la posibilidad íntegra de reclamar por el daño causado. Luego, parece que la situación del recargo de prestaciones hoy tiene un encaje más discutible. Luego también provoca disfuncionalidades claras. Sabemos que hay muchas empresas que surgen descapitalizadas, lo que hace muchas empresas de construcción se crean específicamente para hacer una determinada actividad concreta y surgen descapitalizadas de manera que si se le impone un recargo de prestaciones no va a haber nadie que responda de ese recargo. Y si nos vamos a la parte contraria, empresa, también podemos ver en ocasiones la disfuncionalidad que provoca la imposición de un recargo de prestaciones que te puede aparecer automáticamente, si no puedes pagar su costosa importe, puede generar el que aparezcas como deudor en la seguridad social, puede generar que tengas dificultades para tener acceso a financiación, puede generar que aparezcas como deudor y no puedas acceder, seguir teniendo acceso a contratación pública, si es una empresa que contrata con la administración. En definitiva, aunque 2 años después puedas dejar sin efecto el recargo, esa misma empresa puede haberse abocada a una situación prácticamente de quiebra. Esas son disfuncionalidades que crea una institución que hoy tiene difícil encaje. Sin embargo, bueno, y también desde el punto de vista del Tribunal Supremo también se plantea que en una sociedad con alto índice de siniestralidad, el recargo de prestaciones ofrece un perfil efectivo de cara a prevenir los accidentes de trabajo. Esa afirmación a mí me genera serias dudas, porque realmente en un empresariado español en el que el 90 o el 95% de los empresarios es pequeño o mediano empresario, difícilmente puedo pensar que conocen qué es el recargo de prestaciones, qué medidas pueden aplicar para evitar que se imponga, qué cantidades pueden derivarse de que se produzca un recargo de prestaciones, cómo evitarlo,
dudo que en la mayoría de los casos puedan hacer frente a ese tipo de planteamiento. Por otra parte, en lo que se refiere a los requisitos que integran el recargo de prestaciones, pues habría que hacer mención, en primer lugar, a la existencia, obviamente, de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En segundo lugar, tiene que haber un incumplimiento de normas de carácter preventivo. Pueden ser específicas o pueden ser genéricas. En cualquier caso, debe de quedar en evidencia un comportamiento de que se derive la responsabilidad empresarial. Tiene que haber necesariamente un nexo causal. El incumplimiento tiene que estar vinculado con el elemento de responsabilidad que genera el accidente de trabajo o enfermedad profesional, que también es de considerar. Y en último término, obviamente, si hay un recargo, tiene que haber una prestación sobre el que aplicarlo. Una de las cuestiones más llamativas que hay de cara a la aplicación de recargo, no tenemos tiempo para tratarlo exhaustivamente, pero sí para considerar algún supuesto práctico que entiendo que puede ser ilustrativo a la hora de entender cómo se aplica. En primer lugar, planteo una situación, un ejemplo práctico. Tenemos un trabajador al que se le encarga la limpieza de la ribera de un río. Ese trabajador, de manera clara y ostensible, se encuentra bebido en unos límites bastante considerables. Presenta 3,34 gramos de alcohol por litro en sangre, lo cual, bueno, por establecer una referencia supone multiplicar por 7 el límite por el que se sanciona en la seguridad vial. Pues de ahí podemos deducir que evidentemente existe, creo que es incuestionable, una imprudencia notable del trabajador, pero podemos plantearnos si cabe o no cabe que exista que se mantenga un posible recargo de prestaciones. Pues ante esa situación, el tribunal que resuelve esa circunstancia y tenerle referencia de la sentencia, entiende, creo que de forma lógica, que el recargo de prestaciones que se impone debe de mantenerse, porque hay de entrada, aunque nos choque un poco al sentido común, existe un claro incumplimiento de una obligación preventiva que aparece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En su artículo 25 se plantea que la empresa tiene la obligación de no destinar a los trabajadores que prestan servicios para ella a actividades que puedan comportar un riesgo propio o un riesgo ajeno. En este caso era más que patente, como quedó en evidencia, que el trabajador estaba bebido, estaba muy bebido. Pese a todo, nadie impidió que realizara esas funciones. Las funciones que le costaron la vida porque se ahogó. Y aparte, había otras medidas que era conveniente haber llevado a cabo. Conveniente no, obligatorio. La empresa tenía que haber evaluado el riesgo de esa actividad, cosa que no hizo, y también tenía que haber previsto una cuestión elemental. Si se va a trabajar junto a un río que tiene un caudal importante, tiene que haber un medio de sujeción que evite una caída y un ahogamiento. Por tanto, lo que parecía que era una grosera imprudencia, que en cierto modo, pues, parte de ese criterio sí tenía, evidentemente no tapa ni puede dejar sin efecto la imposición del recargo de prestaciones. Luego hay dos sentencias bastante interesantes del Tribunal Supremo, las dos de fecha 20 de julio del año 2010, que son interesantes de cara a valorar el juego que tiene la imprudencia del trabajador respecto del recargo. ¿Puede eliminar el recargo la existencia de un comportamiento claramente imprudente? Pues la primera de esas sentencias determina que si existe, pese a que concurra una imprudencia notable del trabajador, si existe una
constatada imprudencia por parte de la empresa, el recargo se mantiene, aunque sea en términos mínimos, del 30%, que es la cantidad mínima. En ese caso se trata de un trabajador que acude a un trabajador que trabaja en una empresa de autocares, que acude al taller de la empresa a recargar una batería de un vehículo propio. Utiliza un cable inadecuado, ese cable inadecuado multiplica por 10 el voltaje de la conexión eléctrica y se encuentra en un entorno empantanado de agua. Eso lo que genera finalmente es la electrocución y muerte del trabajador. Pues bien, evidentemente estamos ante una situación particular. La empresa es ajena a la actividad que lleva a cabo el trabajador, pero el accidente evidentemente se trata de una acción particular que podría chocar de alguna manera con la situación de responsabilidad de la empresa, pero esa situación juega con que la instalación eléctrica era deficiente, de hecho se hubo de modificar para salvar el problema que había provocado la consecuencia del voltaje multiplicado por 10, y segundo, el suelo del taller se empantanaba de agua sin que hubiese ninguna medida que solventara esa situación. Luego había una doble vía de responsabilidad de la empresa que no se compensa pese a que el trabajador no estaba haciendo una actividad laboral y pese a que pues había ido sin ningún tipo de encargo por parte de la empresa. El segundo supuesto también hace mención a algo que puede ser también asimilable a esta circunstancia. Tenemos un trabajador que realiza una instalación de un equipo de aire acondicionado en una nave, se encuentra subido a una escalera a una altura considerable, por encima de los 3,5 metros, y realiza una acción sorprendente. Resulta que tiene que moverse unos metros a su derecha, y en lugar de bajarse de la escalera, mover la escalera y volver a subirse, lo que hace es una especie de acrobacia e intentar llegar con el pie al sitio donde pretendía llegar. El trabajador se cae y tiene lesiones importantes. ¿Qué valoración juega aquí? La evidente imprudencia que tiene el trabajador. Además, muestra un comportamiento que podríamos, entre comillas, calificar de, en cierto modo, de torpe o rayano con lo cuasi temerario, aunque en modo alguno sería una imprudencia temeraria, sería una imprudencia profesional. En ese caso, ¿qué juego hay? A la hora de cuantificar el recargo, y si procede imponer el recargo. El Tribunal Supremo entiende que procede mantener el recargo de prestaciones a pesar de la maniobra claramente imprudente del trabajador, no por uno, sino por varios motivos. Está trabajando a más de 3,5 metros de altura, lo cual significa que, a tenor del decreto que regula las normas mínimas de seguridad en los puestos de trabajo, un trabajo que se presta a partir de esa elevada altura sin que exista sujeción, pues la empresa debe de proveer de algún tipo de medida de seguridad o cuando menos de un cinturón de seguridad que evite la caída. Pues ahí existe una obligación un incumplimiento de una obligación directa por parte de la empresa, tiene clara relación con la consecuencia y jugará en relación a la imprudencia moderando el porcentaje que finalmente se aplica. Según mi criterio, el recargo de prestaciones, tal y como está formulado, debería de cuantificarse de forma ajena al comportamiento del trabajador. Su comportamiento debería de tener una clara incidencia a la hora de cuantificar la indemnización que pudiera corresponderle, pero de cara al recargo, si miramos la norma, lo que se indica en la misma es que se cuantificará en función de la gravedad del incumplimiento, con lo cual, según mi criterio, el Tribunal Supremo entiende que se puede moderar compensándolo con la imprudencia del trabajador. Yo entiendo que debería, a la hora de cuantificarse el recargo, tenerse en cuenta exclusivamente si ha habido un comportamiento más o menos grave, que es lo que dice
estrictamente la norma. Bueno, y en último término, ¿qué plantea el Tribunal Supremo al respecto de situaciones en las que pueda no proceder la imposición del recargo? Sería el último ejemplo que he mencionado ahí, la sentencia de 18 de octubre del año 2016, en la que se deja sin efecto un recargo de prestaciones previamente impuesto. En esta sentencia se hace mención a que si la empresa ha puesto en manos del trabajador unos medios de protección adecuados, si le ha dado una formación específica adecuada al riesgo, adecuada, en ese caso no se le puede exigir a la empresa que corra con un recargo de prestaciones que no se deriva de un comportamiento que se puede calificar como de adecuado. Yo añadiría que también habría que considerar los protocolos de seguridad que la empresa mantiene. Es decir, si tú le das a los trabajadores 3 cinturones de seguridad y te olvidas de que deben de usar esos cinturones de seguridad, evidentemente has facilitado los EPIs, los equipos de protección individual, pero te has olvidado de exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad, en cuyo último caso sí podría plantearse el que se impusiera el recargo. ¿Qué estrategias procesales podrían articularse de cara a la posición de cada una de las dos partes? Si desde la perspectiva del trabajador, pues en la estrategia de defensa podría pasar por intentar acreditar el incumplimiento del deber genérico o específico de alguna medida de seguridad por parte de la empresa, puesto que esa es la base de la imposición del recargo. El principio alterum non laedere, que aparece en la Constitución española, artículo 15, dicho de otro modo, el derecho a la integridad física. Todo trabajador tiene derecho, cuando presta su servicio laboral en el ámbito organizativo de la empresa, a que se respete su derecho a la salud. No tiene por qué arriesgar su integridad física. Eso también aparece contemplado en los artículos 4, 2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador no tiene por qué soportar un riesgo que no sea razonable dentro del medio laboral. También, y es importante, tiene que haber una formación específica. Yo no le puedo decir a un trabajador, utiliza esa máquina que implica un riesgo elevado para tu seguridad, si no le he facilitado una formación adecuada. Ahí también está una de las cuestiones nucleares de la responsabilidad para el recargo. Y otra cuestión importante, la carga de la prueba, que según eso a veces se nos olvida, el artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, en accidentes de trabajo desplaza la obligación de seguridad de acreditar que se han impuesto las medidas de seguridad a la empresa. No hay una situación de paridad entre trabajador y empresa. La empresa tiene la obligación positiva, la obligación ineludible de ofrecer un medio seguro para la prestación de servicio. ¿Y cuál sería la posición procesal que debería de ocupar la empresa? Pues en este caso debería de acreditar que ha cumplido con todas las medidas de seguridad que le son exigibles. Imprescindible que plantee y ofrezca el plan de riesgos laborales que debe de haber articulado para responder a la seguridad que se le exige y que no es una mera situación ilusoria. Debe de haber acreditado entregar los equipos de protección individual y también, obviamente, si el accidente se ha producido en un entorno particular de riesgo o en el uso de una máquina que implica una situación generadora de riesgo, debe de acreditar que ha habido una formación específica. En otro caso, debe de considerarse justificada la imposición del recargo. Y bien, aquí planteamos con el asunto que que fue un poco el germen de que generó la idea de hacer esta intervención, que ronda alrededor de una sentencia que a mí particularmente me llamó mucho la atención,
en la medida en que creo que no acaba de cubrir muchos de los puntos clave que son específicos de la jurisdicción laboral. Es además una situación muy recurrente. Ocurre accidente de trabajo, a continuación actúa la inspección de trabajo, verifica si ha habido o no determinado incumplimiento, se da lugar en muchas ocasiones, con mucha frecuencia, a una resolución administrativa. Esa resolución administrativa, con mucha frecuencia además, suele ser firme cuando, acabado todo el proceso de consolidación de las secuelas, el trabajador decide reclamar por el daño causado. Pues bien, aquí tenemos un supuesto particular, una sentencia de 18 de febrero del año 2018 del Juzgado de lo Social número 7 de Granada, en la que parte de una situación de un recargo de prestaciones del 50%. Del 30 al 50 se ha aplicado el máximo posible. Ha habido 6 incumplimientos por los que la empresa ha sido sancionada. Se trata de un supuesto en el que tiene lesiones muy graves, un trabajador que sufre una electrocución y esos incumplimientos son los siguientes. Se produce en un entorno inseguro, está rodeado de charcos. Lo que está haciendo exactamente el trabajador en ese momento es limpiar una hormigonera que está enchufada a la red eléctrica. La tapa superior de la hormigonera tiene un problema, no cierra bien, con lo cual no hay estanqueidad en esa máquina. No se acredita que exista un plan de prevención de riesgos laborales específico, no se acredita que haya una formación adecuada del trabajador para haber evitado esa acción en esas condiciones. No queda acreditado que se le facilitaran equipos de protección individual. En este caso, botas y guantes de goma, que habría sido lo que en un momento dado podía aconsejarse en esas condiciones y circunstancias. Sin embargo, la sentencia en la que se reclama responsabilidad civil es absolutoria y el argumento central el razonamiento central de esa sentencia reside en que no queda acreditado del todo cuál ha sido la causa directa de la electrocución. Ciertamente no ha habido una, ha habido en cadena varias que han incidido de forma directa en la producción de la electrocución de una persona. A mí ese argumento no me acaba de parecer suficiente. Y pongo un ejemplo un poco que puede parecer grosero. Si tenemos un trabajador que se encuentra en un andamio sin una protección lateral y se cae y tiene lesiones graves, ¿podré decir que la empresa que no ha puesto una protección lateral en un andamio no tiene responsabilidad porque ignoro cómo se ha caído el trabajador? No sé si se ha resbalado, no sé si le ha dado un mareo, no sé si se ha tomado una copa de anís, no sé si tiene alguna enfermedad. Pero si aquí lo que se valora es si existe responsabilidad de la empresa, si la empresa ha incurrido en algún defecto de seguridad, obviamente si ha incurrido en 6, pues habría que considerar la posibilidad de que tenga que responder de alguna manera. Siguiendo un camino más o menos razonable, ¿qué sería lo que habría que valorar en estos casos? En primer lugar, la eficacia de las resoluciones firmes que sancionan a la empresa por falta de medidas de seguridad. Son sanciones que en el momento de la valoración de la responsabilidad son firmes. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, tampoco son definitivas porque el Tribunal Supremo nos dice que no constituyen causa juzgada. Existe la posibilidad de que una resolución administrativa firme pueda ser revocada por una sentencia posterior. Luego, la solución definitiva no la tenemos ahí. ¿Dónde tenemos la clave para intentar determinar si existe o no existe responsabilidad? Pues en principio existe una normativa que no plantea la seguridad como opcional, sino como obligatoria por parte de la empresa. Específicamente los artículos 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
El primero de ellos te habla de las obligaciones genéricas a que está obligada la empresa, a ofrecer un marco de trabajo seguro en el que prestar el servicio laboral. Por tanto, si no se ofrece ese medio seguro, existe responsabilidad. Y segundo, artículo 15, tiene ya de forma más específica que hacer una evaluación de todos y cada uno de los riesgos, y para todos y cada uno de los riesgos tienes que ofrecer una medida de seguridad adecuada. Si no se ofrece, existe la responsabilidad. ¿Y de dónde sacamos esa responsabilidad? Pues el artículo 42 de la misma ley nos dice que una vez que se haya producido el incumplimiento de orden administrativo y que se haya planteado la oportuna sanción, la consecuencia será la responsabilidad de la empresa en el orden civil, en este caso el orden es social, pero la responsabilidad de alguna manera es la reparación del daño causado, o penal. Luego aquí tenemos el fundamento lógico que nos lleva a que si hay 6 incumplimientos en materia de seguridad frente a los cuales la empresa no ha ofrecido una respuesta adecuada, ojo, a ninguno de los 6, en virtud además del principio complementario de la carga de la prueba, el artículo 96.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, si la empresa, cuando se ha producido un accidente, no ofrece una carga, no ofrece una justificación adecuada, obviamente su responsabilidad queda acreditada. Por tanto, en mi opinión, la única conclusión que podría derivarse de una situación de este tipo es que el accidente se debería de haber acreditado con una formación específica que hubiera evitado que el trabajador limpiara la máquina, una máquina que además era defectuosa, no cerraba bien, no debió de limpiarse enganchada a corriente, no debió de procederse a su limpieza en un entorno donde había charcos. De la misma manera que no se nos ocurriría enchufar la radio junto a una en la bañera, por la misma razón. Se puede producir, hay un grave riesgo de electrocución. Y la empresa no puede oponer que es que la formación no la puede justificar porque se dio hace mucho tiempo. Obviamente eso no supone justificación de ningún tipo. Y bueno, entro en la última parte de mi intervención, que creo que puede ofrecer claves interesantes porque entiendo que no están suficientemente exploradas. La primera, en primer término, habría que decir, al hilo de lo que indiqué al principio, de que en la jurisdicción social tradicionalmente no ha habido una reparación adecuada del daño, en todo el siglo XX, ejemplo de ello lo tenemos en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril del año 97. En ese supuesto se pretendía por parte del trabajador, ante incumplimientos graves por parte del empresario, se planteaba una extinción del contrato de trabajo, repito, por graves incumplimientos empresariales, y una indemnización adicional. El Tribunal Supremo, de forma tajante, dice: estamos ante una indemnización tasada dentro de un orden específico, el laboral, donde no cabe otra indemnización que no sea la que viene en el Estatuto de los Trabajadores, sin que sea posible recurrir al artículo 1101 del Código Civil, donde ahí sí se habla, otro orden, de la reparación del daño por negligencia u otro tipo de responsabilidad. En este contexto se produce una situación particularmente llamativa. Hay una sentencia que se produce muy pocos años después, el Tribunal Supremo, 23 de julio del año 2001, es una sentencia que seguramente removió conciencia, porque es particularmente dura si nos ponemos a valorar sus consecuencias. Tenemos un trabajador de una entidad local que presta servicio en un ayuntamiento. Por determinadas circunstancias se le manda a trabajar a un sótano sin luz adecuada, sin ventilación y sin funciones que llevar a cabo. Pasan los años, el trabajador desarrolla una patología
mental, psiquiátrica, se da de baja y tiene problemas depresivos graves que afectan a su vida personal, laboral y de todo tipo. El trabajador reclama por el daño causado y se le reconoce un derecho que más o menos equivale a 2 meses de su salario. Se le reconoce una indemnización de 4.500 euros. En el proceso, el letrado del ayuntamiento, con cierta displicencia y conocedor del ámbito laboral en el que se encontraba, pues plantea que la ociosidad o que de la falta de actividad laboral no se puede obtener un rendimiento legítimo. También dijo pues, que el psicópata nace, no se hace, como diciendo que la depresión que tenía el trabajador pues, era una cosa que seguramente derivaba de algún problema particular. Bueno, en definitiva, esa sentencia chocó mucho. Se planteó que algo no encajaba. No puede ser que se provoque un daño gravísimo a un trabajador y haya unas consecuencias tan tenues, ¿no? Evidentemente es pobrísimo una indemnización de 4.500 euros con unas secuelas tan graves que te han hecho, pues, de alguna manera, pues te han roto tu esquema de vida, ¿no? Eso provoca una reacción por parte del Tribunal Constitucional, que cristaliza la sentencia 247 del año 2006. A partir de ahí se plantea lo siguiente: si hay una infracción de un derecho constitucional, esa infracción de un derecho constitucional, que puede ser pues, el derecho a la dignidad, a la integridad física, a la no discriminación por sexo, pues tiene que haber una reparación. Los derechos constitucionales no son algo ideal, que esté por ahí pululando y que si se infringe no pasa nada. Pues a partir de ahí el Tribunal Constitucional establece que se debe de ofrecer siempre una reparación cuando se dé la situación previa de la acreditación de la infracción de ese derecho. De manera que si hay infracción de derecho tiene que haber reparación. ¿Cómo? Problema es que no tenemos ningún baremo. El juez tiene que valorar de forma, tiene que valorar indicios, tiene bajo su arbitrio, tiene que ofrecer una indemnización que puede incurrir en un momento dado en cierta arbitrariedad si hay diferentes criterios a la hora de valorar. Ahí teníamos un problema, pero a fin de cuentas el juez debe de ofrecer un criterio reparador. Eso da lugar a una norma que es importantísima y que no está suficientemente explorada, que es el artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que permite dos posibilidades. Una, reparar el daño causado cuando se produce la infracción de un derecho fundamental. Criterio reparador, ofrecer una reparación del daño causado. Y segunda, y que es muchísimo menos explorada, que es la posibilidad de ofrecer desde el punto de vista preventivo una indemnización que cubra una consecuencia disuasoria provocada por el comportamiento de la empresa. Eso da lugar a una nueva situación, no del todo clara, porque el juez lo tenía muy difícil, porque hasta ahora lo que se pretendía, lo que se articulaba era: me acredita usted el daño, y los criterios para valorar ese daño, yo ofrezco admito o no admito esa situación. Ahora, ¿y si tenemos una clara infracción del derecho a la dignidad, a tu dignidad? ¿Cómo lo indemnizo? Pues por suerte tenemos un criterio objetivado de alguna manera, que nos lo ofrece el Tribunal Supremo, la sentencia de 19 de diciembre del año 2017, donde nos dice que el criterio indemnizatorio referente va a ser o puede ser, en defecto de otro o de un baremo que pueda ser más objetivo, pues el equivalente a la sanción que correspondería imponer a la empresa por la infracción del derecho fundamental en que haya incurrido su comportamiento. Con lo cual ahí tenemos un criterio claro para intentar hacer valer nuestra pretensión en sede jurisdiccional. Esto también nos lleva a otras sentencias del Tribunal Constitucional que son clarificadoras, particularmente esta, de fecha 10 de octubre del año 2013,
En ella se plantea una situación de discriminación por sexo de una trabajadora cesada en periodo de prueba. El Tribunal Constitucional afirma: la protección del trabajador en periodo de prueba no es la misma que el trabajador que tiene un contrato laboral consolidado, firme. Es diferente. En cada situación la protección es distinta. Pero si el cese en periodo de prueba afecta a una trabajadora embarazada, la carga de la prueba de que esa medida no ha sido discriminatoria recae sobre la empresa. De manera que si la empresa no justifica que el cese se ha producido por un motivo justificado, la consecuencia será que hay una infracción de un derecho fundamental, el derecho a la no discriminación por razón de sexo, y por tanto a esa situación vendría anudada un derecho indemnizatorio a favor de la trabajadora. En ese caso no se reconoció indemnización, pero no se reconoció indemnización porque el cese se consideró ajustado a derecho, estaba justificado, según la carga probatoria que la empresa asumió y resolvió de forma adecuada. Pero ahí teníamos el argumento básico para intentar hacer valer en otras situaciones donde si la empresa no justificaba esa situación, la consecuencia sería que se abriría el derecho a ser indemnizado en forma adecuada. Podemos hacer mención a otra situación muy recurrente en este ámbito, que es las situaciones de acoso laboral. En las situaciones de acoso laboral tenemos la infracción de varios derechos fundamentales: dignidad humana, derecho a la integridad física, a no ser dañado, y varios otros derechos que pueden entrar en juego. Pues aquí tenemos una sentencia interesante de nuestra sala, de la Sala de Granada, de lo social, de 25 de enero del año 2018, en el asunto Chiavi, se ofrece una indemnización notable, 38.731 euros, de los cuales 18.731 van destinados al daño psicológico que sufre la trabajadora, pero ojo, nada menos que 20.000 por el daño moral consecuente al comportamiento de la empresa. Ahí tenemos, se hace uso del criterio referente a que hace uso el Tribunal Supremo. La sanción que correspondería a la empresa, en aplicación de la LISOS, artículo 8.13, sería el correspondiente a una situación baremable en su arco mínimo entre 6.250 euros y 25.000. Dentro de ese margen, pues, el tribunal aplica una sanción que es perfectamente viable en función de las circunstancias del caso. Aquí tenemos una sentencia también interesante, que fue dictada por el magistrado Jesús, que está con nosotros viendo esta intervención. En esa se plantea, se reconoce una indemnización de 7.000 euros que coincide con la petición que realiza el Ministerio Fiscal. Esos 7.000 euros están muy cerca de lo que con frecuencia se reconoce en situaciones parecidas. Aquí tenemos una situación de un despido en periodo de prueba, afecta a una trabajadora que pide permiso para ir a una visita médica. En esa mañana, a lo largo de esa mañana, la empresa requiere a la trabajadora para que aclare cuándo va a volver. La trabajadora manifiesta en ese momento que se encuentra en situación de embarazo, la empresa la felicita y al día siguiente la despide. La evidente falta de acreditación por parte de la empresa de que el motivo que hay detrás es ajeno a la situación de embarazo de la trabajadora es base suficiente para considerar acreditado que existe una situación discriminatoria que justifica la sanción. Pero la pregunta sería, la representación del trabajador solicitó 20.000 euros, que está perfectamente dentro del arco. La pregunta sería, la indemnización ofrecida, la indemnización tipo, por cierto, es 6.250 euros, es la más repetida cuando se concede, y el fiscal pide 7.000. ¿Habría posibilidad razonada de incrementar esa indemnización?
Pues, siguiendo al hilo de lo que hemos planteado, si existe un criterio a aplicar a la reparación del daño, los 6.250, los 7.000 podría ser una cantidad adecuada. Pero, ¿y la segunda cuestión? El ámbito disuasorio. Si se solicita una indemnización destinada a prevenir o a disuadir el comportamiento de la empresa, tendríamos la posibilidad de que el juez se hubiese pronunciado acerca de esa situación, siendo bastante recurrente las situaciones en las que no se pide nada por ese criterio. Por lo tanto, si se pretende obtener un resarcimiento por esa vía, deben lógicamente de articularse de forma adecuada. Interesante, por tanto, desglosarlo y no dejarlo a que parta de la iniciativa del juez. Obviamente también hay circunstancias concurrentes que pueden incidir en un resultado o en otro. No es lo mismo hablar de una pequeña frutería de 2 empleados que del Carrefour. El elemento disuasorio juega de forma diferente en esos casos. Tenemos otras sentencias a las que podemos apelar. Alguna de ellas no ha atendido esa prevención que se articula en el artículo 183, como esta que se cita del País Vasco, plantea una situación de nulidad del despido porque hay una prueba nula, la que se utiliza la videovigilancia, de forma inadecuada. El despido se considera nulo, pero no se reconoce el derecho a indemnización. La sentencia que se indica ahí del Juzgado de lo Social de Madrid también reconoce 6.250 euros. Se trata de un despido que se considera nulo, efectivamente, porque se ha violado el derecho del trabajador a la intimidad al controlar de forma indebida e inadecuada el ordenador particular que utilizaba el trabajador. También hay otras sentencias, nos pueden servir para intentar justificar la petición resarcitoria dentro de este ámbito. 6.250 euros por un despido de una trabajadora en situación de embarazo, la sentencia 14 de marzo de 2016. Y en último término, para cerrar, voy a hacer mención a una sentencia que probablemente abra camino en un contexto donde todavía apenas hay precedentes. Es la sentencia de 17 de julio del año 2018, ofrece una indemnización bastante considerable. Estamos ante un supuesto de riesgos psicosociales, lo asociamos a acoso laboral. Aquí tenemos una situación en la que, por ese concepto, criterios resarcitorios ofrecen 20.000 euros y el segundo de los aspectos, criterio preventivo o disuasorio, condena a la nada desdeñable cantidad de 12.000 euros. En este supuesto se trata de una empresa que ha sido condenada por hechos similares en anteriores ocasiones, lo cual justifica, ante la contumaz reincidencia de la empresa, que se imponga una indemnización notable en ese aspecto, con lo cual a partir de ahí también podemos encontrar apoyo a la hora de realizar una petición alternativa y sumatoria a la primera de interés, de manera que no solamente podemos hacer uso de la primera prevención que tiene el artículo 183.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, ámbito reparador, sino que ya no solo tenemos el apoyo de la norma al reclamar respecto del ámbito preventivo disuasorio, sino que también tenemos sentencias notables en las que apoyar esta pretensión. Y bien, con esto acabo. Espero que haya sido de interés la exposición.